Ok. Bueno, este es la pantalla de su examen diagnóstico que ustedes me hicieron favor de contestar. Tengo registradas 10 respuestas. Sí se alcanza a mirar, ¿verdad? ¿Sí se mira? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ah, perfecto. Muy bien. Y aquí, vienen las puntuaciones, muy bien, la mayoría, bien. Aquí, estas eran, digamos, como las respuestas con las que no se acertó. Y yo quisiera, digamos, ahí comenzar o tener nuestro punto de partida para poder iniciar, digamos, nuestro curso. Vamos a ver. Aquí están las puntuaciones que cada uno tuvo. Por ahí les tuvo que haber llegado un correíto y ese correo, ahí venían las respuestas. ¿Sí les llegó? No, a mí no me llegó ningún correo. ¿No le llegó? Ok. Porque, mire, lo que pasa es que supone que los puntúa y le tuvo que haber llegado, digamos, un correo donde aparece su puntuación y aparece un recuadrito donde dice ver, y en ese recuadrito le da como la retroalimentación. No, Según, en cuanto acababa el examen, me Sí. dejaba ver la retroalimentación, perfecto. pero solo me decían cuáles estaban mal y en cuáles estaba bien. No me decía cuáles eran las correctas de las que estaban mal. Muy bien. Bueno, entonces vamos a revisarlo el día de hoy. Y bien, bueno, aquí están sus nombres, están acá, y aquí están, digamos, las preguntas. Bueno, me gustaría que pudieran, cuando les llega el puntaje, se supone que les tiene que llegar en un cuadrito, ahí en ese correo que les llegó, abajito viene unas letras azules que dice ver. Si tienen oportunidad, por ejemplo, de ver ahí su correo, ahí aparece ver, y en ese ver, ahí les debe de aparecer algo similar a esto, ¿sí? Que sería sus respuestas, y las respuestas implica pues que se tenga ahí el dato. Entonces, si les apareció, pues podemos irlo revisando juntos. Si no les apareció, pues entonces vamos viéndolo aquí en la pantalla y ya ir pudiendo ir haciendo anotaciones con respecto de ello, ¿va? No sé si tuvieron oportunidad de que sí les llegara o están revisando algunos. ¿No les llegó? ¿No? Bueno, voy a irles entonces comentando las respuestas y por favor vayan ustedes pues tomando nota de ahí para tener nuestro punto de partida para nuestra próxima sesión, que ya sería para poder empezar a trabajar con sus proyectos de manera individual, que ustedes me estuvieran ya mandando sus proyectos para irlos empezando a revisar. Entonces, aquí la primera dice, en esta sección se señalan cuáles son las características de los participantes del estudio. Bueno, si hablamos de que nosotros tenemos un estudio, este estudio donde se mencionan las características, pues se refiere al método, que es la respuesta correcta. Alguien colocó aquí discusión, bueno, la mayoría colocó discusión y algunos colocaron referencias. No, sino que, por ejemplo, y ya dependiendo del tipo de investigación que ustedes vayan a hacer, cuando ustedes hablan de ciertos participantes, estos participantes pues van a ser aquellos que estén o los sujetos a quienes nosotros vayamos a investigar, ¿verdad? Por ejemplo, en un estudio de mercado, quizá a lo mejor ustedes pues tengan un platillo y ese platillo se lo dan a probar a 10 personas, a 15 personas, a 20 personas, 30, no sé. Y esas 30 personas son sus participantes, ¿sí? Son las personas que van a estar, digamos, vaya la redundancia, estando en la investigación, y los que van a estar dando su opinión con respecto pues al platillo que ustedes les quieren presentar. De ahí entonces que la respuesta correcta aquí es método, ¿sí? O sea, en el método vamos a describir quiénes van a ser nuestros participantes. Por ejemplo, si yo quiero probar, digamos, un nuevo tipo de platillo y lo quiero hacer, y se lo voy a dar a probar a 30 personas, entonces tengo que describir cómo voy a hacerle, cómo voy a poder establecer una metodología en la cual le dé a probar a estas personas ese platillo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que se lo demos en la mañana, en la tarde, en la noche, no es lo mismo que de pronto esto lo hagamos
con luz natural, con luz artificial, en un lugar cerrado, en un lugar abierto. Y todo eso tenemos que poderlo especificar en el método, ¿sí? Y de ahí que entonces también vamos a ver a quién va orientado ese platillo. Por ejemplo, si es un platillo que ustedes dicen, bueno, es un platillo que tiene cierto tipo de sabor, a lo mejor esto está más indicado con niños, a lo mejor está más indicado con adultos, a lo mejor es más para jóvenes, o a lo mejor este platillo es más para personas de la tercera edad, o es un platillo que se pueda dar con adolescentes. Y entonces ustedes establecen esas características y esas características van a ser los participantes, ¿sí me explico? Entonces cuando ustedes dicen, ah, pues voy a hacer un platillo y este platillo se lo voy a dar a probar a adolescentes, va para adolescentes. Bien, el que sean adolescentes son las características de estos participantes, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿eso dónde lo describimos? Bueno, lo describimos en una sección de nuestro proyecto que se llama método. ¿Sabes? Ahí, por favor, vamos anotando. En el método vamos a indicar cuáles son las características de estos participantes, ¿sí? Si son niños, si son adultos, inclusive ustedes como chefs, pues pueden, digamos, diseñar quizá a lo mejor algún tipo de platillo orientado a personas embarazadas o a personas que tengan características muy especiales, muy específicas, ¿sí? Quizá un tipo de platillo, por ejemplo, orientado a personas que han tenido algún tipo de enfermedad, o para personas con diabetes, o para personas con hipertensión, no sé, ¿sí? O sea, aquí la idea es cómo vamos a ir orientando, por ejemplo, hacia qué tipo de personas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? En la pregunta 2 dice, en esta sección se anota cuál es el problema de investigación, qué argumentos justifican su desarrollo. Y bien, la mayoría de ustedes, 8 de 10, perfecto, contestó de manera adecuada que en esta sección el problema de investigación y qué argumentos justifican su desarrollo, pues se hace en el planteamiento del problema. Perfecto, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Hubo quien puso marco teórico, no. Marco teórico no define los argumentos que justifican el desarrollo, ¿vale? Sino es el planteamiento del problema. Ahí en ese planteamiento colocamos argumentos que justifican el desarrollo de nuestro proyecto, ¿sí? Si ustedes diseñan un platillo nuevo, entonces, ¿qué justifica el que se diseñe ese platillo nuevo? ¿Verdad? Pueden ser diferentes argumentos. Hay argumentos de carácter nutricional, por ejemplo. Hay argumentos de carácter, por ejemplo, comercial. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pues yo voy a diseñar un platillo nuevo y este platillo tiene un fin comercial, o sea, que se venda a mayor población, ¿no? Quizá el argumento sea que no existe este platillo en el mercado y entonces es algo novedoso, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué argumentos para justificar un problema o una investigación, pues van a ser muchos, pero esos vamos a encontrarlos en esta sección, que va a ser el planteamiento del problema, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda que haya? ¿Todo No, bien? profe. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, en esta otra, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de revisar los criterios APA anteriormente. ¿Sí lo revisaron en otras materias? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí vamos a ver, dice, de acuerdo a los criterios APA, la siguiente frase tiene errores de redacción. Y aquí viene una frase. Dice, los síntomas de anorexia son evidentes. Las personas que presentan este trastorno se encuentran terriblemente delgados, pero se miran a sí mismos con sobrepeso. Y aquí está la referencia y dice que marque cuál es el principal problema de redacción de esta frase. Bueno, aquí dice, considero que no existe algún problema, la frase es clara. Pareciera que sí, pero aquí la cuestión es esta, la verde, dice. El problema principal de esta frase es que utiliza superlativos, como terriblemente.
esto de acá. Hay una regla en investigación y cuando ustedes presentan un informe y cuando presentan ustedes algún tipo de proyecto. Y es que la regla es que lo que de alguna forma no se pueda medir o no se pueda evaluar, eso no podemos presentarlo. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, si yo hablo de terriblemente, ¿cómo le hago para poder medir lo terrible de algo? ¿Sí me explico? O sea, si se fijan, no hay una forma de poder medir qué tan terrible es algo. Por lo tanto, pues el principal problema de aquí es que está utilizando este superlativo, ¿no? Palabras como mucho, poco, terrible, por ejemplo, feo, bonito, son palabras que son complicadas al momento de hacerlas en una investigación porque tienen el problema de que no son fácilmente medibles, o sea, no es fácilmente evaluable, ¿sí? Es como si, por ejemplo, a ustedes les dicen, mira, este platillo está rico, ¿y cómo medimos lo rico? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le hacemos para medir eso? Es más claro cuando a ustedes les dicen, mira, tiene, por ejemplo, un sabor y este sabor es por ejemplo, es un sabor amargo, e inclusive yo sé que hay escalas de amargor, ¿no? O sea, que hay como ciertas mediciones de qué tan amargo, por ejemplo, puede ser un alimento, o, por ejemplo, qué tan ácido, qué tan alcalino, etcétera. O sea, ya hay mediciones como muy claras, por ejemplo, de eso. Pero decir que a lo mejor un platillo está rico, está bueno, o sea, ese tipo de expresiones, si se fijan, pues no las podemos medir, ¿verdad? Entonces aquí la regla es que todo lo que de alguna manera nosotros coloquemos dentro de nuestra investigación sean palabras que podamos medir, ¿sí? O sea, ¿sí estamos claros en eso? O sea, sea algo que tengamos ahí la posibilidad de medir. Es decir, bueno, lo voy a medir y aquí está, ¿sí? Aquí está la forma en cómo voy a evaluar, cómo voy a medir lo que estoy diciendo en esa frase, ¿sí? ¿Vamos hasta aquí bien? ¿Vale? Ok. En esta otra, dice, ¿cuál de las siguientes frases define de manera adecuada qué es un protocolo de investigación? Bueno, la mayoría de ustedes, bueno, la mayoría, casi la mitad, pero bueno, la mayoría coincide en decir que el protocolo es un plan, ¿sí? Es un plan estructurado que permite diseñar estrategias y estas estrategias buscan estudiar un fenómeno de estudio, ¿sí? Entonces, así es como es. O sea, un protocolo es eso, es un plan. Ahí anótenle, por favor, que el protocolo no es otra cosa más que un plan, ¿sí? Este plan nos ayuda precisamente a poder estructurar las cosas, ¿sí? Vaya, ustedes a lo mejor están más familiarizados con esto, pero para preparar un alimento se sigue un proceso, ¿verdad? Muchas veces se sigue un plan y este plan nos dice qué cosas deben ir primero, qué cosas deben ir después. De hecho, hay una duda que quiero preguntarles, ¿no? Por ahí alguien me decía, dice, es que no es lo mismo cuando usted hace agua de limón y primero le pone el limón y luego le pone el agua, a que primero le ponga el agua, el azúcar y el limón. No sé, ustedes que son gastrónomos, ¿hay alguna diferencia en eso o no? Sí, Pues sí, hay diferencia. ¿Sí la hay? Sí, sí. claro. ¿Y cómo debe prepararse una agua de limón correctamente? Digo, para saber, porque sí, esa parte. Pues se supone que primero tienes que diluir el azúcar en el agua y después agregarle limón. El limón es al último, entonces. Sí, porque si le agrega el ácido, Ajá. ya el azúcar no se va a diluir. Ok, bueno, entonces ya ahora sí ya sé cómo hacer agua de limón. Muchas gracias. Bueno, entonces, si se fijan, tiene uno que seguir un plan, vaya, o sea, es decir, en una cosa tan simple como esa. Entonces, igual acá, un protocolo nos ayuda siempre a poder diseñar este plan y este plan dice, bueno, qué cosas van primero, qué cosas van después. Aquí algunos colocaron esta, dice, un protocolo de investigación son una serie de instrumentos que permiten recolectar información. No, el protocolo es un plan, o sea, nos ayuda a planificar cómo vamos a hacer nuestro estudio, qué cosas primero, qué cosas después. Los instrumentos son parte de ese plan, ¿verdad? O sea,
el que a lo mejor yo tenga un instrumento que permita medir cierto sabor de un alimento, o un instrumento que permita evaluar, por ejemplo, qué tan satisfecho está mi comensal con el alimento que le pude ofrecer. Eso es un instrumento, pero esos instrumentos pues son parte del protocolo, ¿sí? Vamos nomás allá aclarando esa parte para quien contestó esta, pues no, sino que el protocolo es un plan meramente, ¿sí? Acá alguien colocó, dice, el protocolo de investigación se utiliza para evaluar diferentes variables de estudio. Sí se utiliza para eso, pero no es, o no me dice esta respuesta qué es, ¿no? Entonces, si alguien nos pregunta, que, oye, ¿qué es un protocolo? Eso es un plan, así de simple. Es un plan que nos ayuda a poder estructurar un proyecto de investigación, ¿sí? Vale. Acá viene esta otra, dice, ¿cuál de las siguientes frases define de manera adecuada a un objetivo de investigación? Ustedes saben que nosotros siempre tenemos objetivos para todo, ¿sí? Em, y estos objetivos siempre nos ayudan a establecer una finalidad de las cosas, o sea, decir, a ver, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer para esto, ¿sí? O sea, tengo este objetivo, tengo este propósito. Entonces, ¿cómo se define un objetivo de investigación? Bueno, la respuesta correcta es esta, está aquí, ¿verdad? Dice, es aquel elemento de un protocolo que permite establecer la finalidad, o sea, para qué quiero hacer una investigación, cuál es como pues sí, vaya la redundancia, qué quiero yo hacer con eso. Y entonces ahí, regularmente esto inicia con un verbo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, pues quiero diseñar un platillo nuevo, por ejemplo. Quiero innovar, quiero identificar los ingredientes de un platillo, quiero explicar, por ejemplo, bueno, ustedes son los expertos ahí, pero ciertas combinaciones de sabores de pronto, pues nos dicen o nos dan como cierto tipo de, ¿cómo decirlo? Eh, por ejemplo, sé que si combinan mostaza con otro tipo de ingrediente, esto intensifica, por ejemplo, el sabor de un platillo, ¿no? Entonces, pues yo quiero identificar qué tipo de ingredientes intensifican el sabor de otros, por ejemplo, ¿sí? Sí me doy a entender. Y entonces mi objetivo es como la finalidad, o sea, ¿qué quiero llegar? 4 de ustedes contestaron de manera correcta. 5 contestó esto. Dice, un objetivo de investigación nos permite conocer cuáles son las variables que se van a estudiar. No, sino que el objetivo no nos ayuda a conocer las variables. El objetivo nos dice cuál es la finalidad. Ahí también, por favor, anotemos esa parte, ¿sí? Eh, para conocer las variables, vamos a diseñar luego instrumentos que nos ayuden a saber, por ejemplo, cómo son esas variables. Pero mientras tanto, decimos que el objetivo nos ayuda a señalar cuál es la finalidad, o sea, para qué quiero hacer las cosas. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí claros con eso? ¿Vale? Ok. Bueno, entonces ahí está. Acá dice, ¿cuál de las siguientes frases explica de manera coherente la diferencia entre una variable dependiente y una independiente? Bueno, aquí la mayoría contestó de manera negativa. Dice las frases, las variables dependientes se diferencian de las independientes porque éstas se pueden manipular a voluntad de los investigadores. Bueno, es al revés, ¿sí? O sea, las dependientes, fíjense aquí el enunciado dice, las dependientes se diferencian porque estas, o sea, las dependientes, se pueden manipular. No, es al revés. Nosotros manipulamos, acá está, dice la principal diferencia entre una variable dependiente y otra independiente es que esta última afecta directamente a la primera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos todos los días es establecer pensamientos causa y efecto para todo. Por ejemplo, a lo mejor puse un negocio y no vendí lo que yo esperaba vender, y entonces empiezo a buscar causas, ¿no? De por qué no se obtuvo
el objetivo que yo pensaba, ¿no? Cuando empiezo a pensar las causas, entonces ahí estoy haciendo o estoy tratando de ver cuáles variables dependen unas de otras. Por ejemplo, yo digo, pues no vendí lo suficiente porque, pues de pronto hubo un problema económico y entonces las personas no tenían dinero para venir a comprar, ¿sí? Se vino la contingencia y entonces las personas pues no llegaron a, a comprar a mi negocio, ¿sí? Yo digo que el, mis ganancias dependen de la contingencia, ¿sí? Estamos claros. O sea, ahí establezco una relación de causa-efecto, ¿sí? Y digo, pues entonces no tuve las ganancias que yo quería porque, pues de pronto apareció la contingencia. Y entonces digo que una variable es dependiente de la otra, ¿sí? Según este ejemplo, ¿ustedes cuál creen que dependa de qué? ¿Las ganancias dependen de la contingencia o la contingencia depende de las ganancias? Pues las ganancias dependen de la contingencia. Ok, muy bien. Entonces decimos que nuestra variable dependiente, pues son nuestras ganancias, mientras que la contingencia es independiente. ¿Por qué? Porque esa variable no dependió de nada. ¿Sí estamos? O sea, se presentó, llegó, ¿sí? Y como llegó, pues de pronto eso también ocasionó que otras que sí dependían de eso, entonces se afectaran. ¿Sí estamos claros? Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es esa, o sea que la variable independiente es la que afecta a la dependiente. ¿Sí? ¿Sí estamos claros ahí? O sea, siempre vamos a tener nosotros ese tipo de situaciones, o sea, variables que son causa y efecto de otras. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, correcto. Bueno, en la que sigue, aquí la mayoría contestamos de manera correcta. Dice, ¿cuál de las siguientes frases consideras que expresa de manera adecuada a una pregunta de investigación? Aquí está, tengo esta. Dice, ¿cómo influye el tipo de liderazgo en el clima organizacional de empleados de oficinas gubernamentales? Es una pregunta, muy bien. Ahí no hay mucho que decir. Aquí viene esta otra, dice, menciona a qué se refiere el término coherencia metodológica. Bueno, aquí dice, se refiere a que el marco teórico, la pregunta de investigación, los objetivos, resultados y conclusiones giren en torno al mismo tema, ¿sí? Ahí está. Eso es coherencia metodológica, no hay vuelta de hoja. O sea que cuando ustedes presentan, por ejemplo, un informe, cuando presentan ustedes una tesis, cuando presentan algún proyecto nuevo que ustedes quieran, pues, dar a algún empresario y demás, pues lo principal que tienen ustedes que tener en cuenta es que sea coherente lo que ustedes están preguntando con lo que quieren, con el marco teórico que están utilizando, con sus hipótesis y con sus resultados, con sus conclusiones. O sea, que todo vaya girando sobre el mismo tema, sobre el mismo eje. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio acerca del comportamiento de los clientes, y termino diciendo y termino planteando, por ejemplo, pues una receta de cocina, a lo mejor ya no es congruente, ¿sí estamos? O sea, yo esperaría que mi estudio hable acerca de cómo es que yo, pues, empecé a valorar la respuesta de diferentes clientes en un establecimiento, y eso debe de ser, digamos, ahí como donde gire todo el estudio. Pero si al final ya me desvío y ya empiezo a hablar de otras cosas, entonces ya ahí perdí coherencia metodológica. Eso es importante porque en un proyecto, pues lo primero que se van a fijar cuando lo presentemos es que nuestro proyecto tenga esa coherencia. O sea, que lo que digamos arriba sea lo mismo que planteamos a medias y sea lo mismo que planteamos abajo, ¿sí? O sea, al final.
Entonces, la idea de este curso, pues, es precisamente trabajar sobre esa coherencia metodológica y sobre ello empezar a, pues, que ustedes saquen un proyecto que finalmente nos ayude luego a poder tener un trabajo de titulación, ¿verdad? Que ese es uno de los objetivos, o sea, que presenten ustedes algún proyecto que ayude a que ustedes se titulen y que pues ya rápido tengan ustedes ahí su documento, ¿sí? Sé que por ahí en su carrera, pues de pronto eh, pues es, digamos, más sencillo que a lo mejor ustedes tengan trabajo, digamos, porque dicen, bueno, pues lo que quieren es que yo sepa cocinar y pues aquí está, ¿no? Pero conviene siempre tener su documentación, tener su título ahí, que ya los acredite y que les permita luego brincar a otro nivel ya con ese tipo de documento, ¿verdad? Que esa es la idea. Entonces, bueno, aquí en la siguiente pregunta, para concluir, dice, ¿cuál de las siguientes frases expone de manera precisa la función del marco teórico en una investigación? Y aquí, pues, aparece esta que es la correcta. La principal función del marco teórico es dar, vaya la redundancia, un fundamento teórico conceptual al planteamiento de problemas, ¿sí? Entonces, siempre requerimos información teórica, ¿sí? Si yo digo que un platillo es, digamos, tiene ciertas características, entonces necesito también ver qué autores, qué investigaciones incluso se han hecho sobre el tema y eso me permita poder darle una coherencia a lo que yo estoy presentando, ¿sí? Ustedes van a decir, ah, bueno, pues a lo mejor yo presento un producto nuevo, un platillo nuevo, pero si se fijan, eh, todo tiene sentido, inclusive hasta la forma como ustedes presentan el platillo, ustedes no me dejarán mentir, la manera como se presenta, la forma en la que de alguna manera se elabora, qué ingredientes van primero, qué ingredientes van después, qué precio debe llevar, o sea, todo eso pues implica elementos teóricos, ¿sí? Quizá estudios previos que se hicieron acerca de cuánto debe costar un platillo, si lo dirijo a un segmento de población, si lo dirijo a jóvenes, si lo dirijo a adultos, a cuánto debo de cobrar, por ejemplo, por eso, ¿sí? Y ahí no es algo que a lo mejor yo me aviente al azar, ¿verdad? Que me aviente así como, bueno, pues ahí está, no, sino que tengo que tener elementos sólidos que me ayuden a definir la presentación, el costo, el tipo de proporciones, etcétera. ¿Sí? O sea, un montón de cosas que de alguna manera le dan, digamos, un valor extra a mi producto, ¿sí? Y para eso necesito fundamentos teóricos, ¿vale? Aquí alguien contestó, la principal función del marco teórico consiste en brindar estrategias de atención. No, el marco teórico no ayuda para atender. El marco teórico simplemente ayuda para dar un sustento, dar un fundamento. Por favor, anotemos esa parte ahí, que el marco teórico ayuda siempre a fundamentar, ¿sí? A dar un fundamento a los elementos que están presentes en nuestro trabajo de investigación. Muy bien, antes de continuar, ¿alguna duda, compañeros, compañeras? ¿Te va quedando claro hasta ahorita? Sí. Sí, ok. La que sigue dice la justificación. En un protocolo de investigación tienen la función de, bueno, pues aquí la mayoría respondió correcto. Dice expresar de manera clara argumentos que subrayen la importancia del tema que estamos investigando, ¿sí? Siempre ustedes hagan esta pregunta cuando tengan un proyecto. A ver, esto que voy a hacer, ¿a quién le va a servir? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es la importancia de esto? Si ustedes responden a esta pregunta, perfecto. Eso nos va a ayudar bastante para poder nosotros tener muy claro cuál sería, pues, cuál sería como el objetivo de nuestro proyecto y cuál sería también la finalidad y por ende que sea un proyecto viable y que sea un proyecto válido, ¿verdad? Entonces, aquí está. Esta sería la respuesta correcta. Y en esta otra dice, Rodríguez, 2019, desarrolló un proyecto de investigación. Para ello necesitó plantear de manera adecuada un problema de estudio. ¿Cuál consideras que sea la secuencia lógica del desarrollo de este proyecto?
Bueno, aquí la correcta es esta. Definir un problema de investigación y posteriormente mostrar la definición conceptual de cada variable para luego empezar a plantear el instrumento y las conclusiones. Hubo quien colocó, la mayoría contestó dice, diseñar un instrumento. No, recuerden ustedes que partimos al revés. Nosotros, para poder diseñar un instrumento, para poder diseñar una prueba de algo, pues primero tenemos que ver qué problema hay, ¿sí? ¿Qué cosa es la que vamos a atender? Ahí está. Entonces, tratando de encuadrar esto con la gastronomía, a lo mejor ustedes pueden ver que hay cierto tipo de cosas que no se resuelven, ¿sí? Que ustedes al momento de estar, por ejemplo, en la cocina, de estar en algún negocio, de estar preparando alimentos, hay ciertas cosas, hay ciertos problemas que ustedes dicen, híjole, y aquí pues ¿cómo le voy a hacer? Si ustedes los identifican primero, esos problemas, ya la hicieron, porque identificar un problema me ayuda a poderlo resolver de manera adecuada. Si ni siquiera he identificado mi problema, entonces lo más probable es que no pueda resolver la situación porque ni siquiera soy consciente de qué tipo de problema es el que se me está presentando, ¿sí? Entonces lo importante es primero que de un problema de investigación, aquí está, pues entonces debo de mostrar luego definiciones conceptuales y luego ya de ahí poder hacer una intervención, ¿sale? La respuesta correcta pues es esta. Aquí dice de los siguientes enunciados, uno es verdadero, y aquí viene el que es verdadero, que dice, un aspecto a considerar en todo protocolo de investigación consiste en que cada una de las variables expresadas debe ser, aquí está, debe ser ¿qué? Medida o evaluada, ya, ok, ¿sí? Los demás son falsos, dice, un aspecto a considerar en un protocolo de investigación es que establecer el impacto que va a tener. No es necesario como saber qué tan impactante va a ser un estudio. La justificación en un proyecto es la base para poder establecer una conclusión coherente y válida. Pues no, porque la justificación me ayuda a establecer cuál es la importancia del tema, pero no a establecer una conclusión. Y acá, bueno, esta nadie la contestó, dice la hipótesis debe ser de todo caso verdaderas, pues no, la correcta es esa. O sea, un aspecto a considerar en un protocolo es que todo lo que yo diga lo tengo que evaluar, tengo que tener manera de poderlo evaluar. Ok, hasta aquí, ¿vamos claros, compañeros? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ok, ya vamos a terminar esta parte. Dice, son 3 propósitos que busca un protocolo de investigación. Aquí la respuesta es que ustedes considerarán las 3 respuestas, vaya. La mayoría contestó las 3. ¿Sí? Plantear de manera adecuada un problema de investigación, definir la metodología de trabajo y fundamentar un proyecto de investigación de manera teórico-documental. Muy bien, esas 3 cosas ayudan o están presentes en un protocolo de investigación. Finalmente dice, es un elemento de un protocolo de investigación que se utiliza para definir las características de aquellos que participarán en el proyecto. La correcta era método, ¿sí? Hay quien colocó hipótesis, marco teórico, planteamiento de problema. Entonces vamos a estar trabajando nosotros mucho con esta parte, el método, ¿sí? Ahorita que terminemos esta parte, les quiero mostrar una guía que elaboramos para poder empezar a presentar su proyecto, ¿sí? Y que ustedes también me digan qué proyectos es el que están trabajando. Y finalmente viene esta, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Bueno, aquí el verdadero es este. Los instrumentos de recolección de datos se utilizan para poder estimar el valor posible de diferentes variables, ¿sí? Entonces, esta es la verdadera, esta no, ¿sí? Dice, los instrumentos se utilizan para poder establecer una conclusión. No, el instrumento me ayuda a recolectar información y ya con esa información yo tengo conclusiones, pero el instrumento me ayuda simplemente a recolectar información, es lo único, ¿sí? Y la última dice, es un objetivo válido de un protocolo de investigación. Ahí está, muy bien, la mayoría contestó esta. Explicar la relación entre el tipo de autoridad y motivación laboral en empleados de producción de una empresa, ¿sí?
por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de objetivo. Bien, bueno, hasta ahorita, compañeras, compañeros, ¿hay alguna duda de esto? De la parte como diagnóstica, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí. ¿Sí? Ok, quiero, ahora compartir la siguiente pantalla. Aquí, ya está. Bien, aquí alguien escribió en el chat, pero no vi el mensaje. Profesor Nicolás me dice que no puedo entrar. Oh, ya. Bueno, pues ni hablar. Igual de todos modos voy a grabar la clase y la pueden consultar ahí en la plataforma. O sea, ahí va a estar para si alguien tiene como alguna duda o quiere como recuperar contenidos. Entonces ahí voy a crear un enlace para que si alguien tiene como alguna duda del tema, pues pueda acceder al material y lo tenga ahí. ¿Sabes? Igual para que le digan al compañero que pues que la puede consultar más adelante. ¿Sí? Muy bien, les quiero presentar este archivo y quiero que ustedes me vayan diciendo qué tema de investigación es el que ustedes están trabajando. Bueno, como ustedes saben, de pronto Zoom se corta, entonces dice que me queda menos de un minuto. Entonces, les pediría por favor, si fueran tan amables, de que cuando se corte la sesión, podamos volver otra vez a reingresar ya para concluir, ¿sale? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Miren, tengo este archivo que tiene sus nombres y me gustaría que ustedes si se alcanza a mirar, ahí están ustedes, me digan por favor cuál es el nombre del proyecto que están trabajando. Y nuestra primera actividad pues va a consistir en que ustedes me vayan enviando, voy a abrir ahí en la plataforma, en la módula voy a abrir un espacio para que me envíen sus protocolos, lo que ustedes están llevando, qué proyectos son los que van teniendo y que esos proyectos sean los que